No sé si esto ayudará, supongo, en alguna medida. Buenas tardes y bienvenidos. Es un placer que la sala se haya llenado, porque normalmente uno está acostumbrado a torear en plazas de tercera, de cuarta, o incluso de regional aficionado. Pero bueno, es un placer que a estas horas de la tarde haya gente interesada en un asunto que nos parecía desde el Centro Teológico que dirige la persona que nos está fotografiando ahora mismo, que es Emilio, nos parecía relevante y al que teníamos que darle una palabra. Y esa palabra se la vamos a dar a través de esta entrevista que le vamos a hacer a Alfonso, y que va a ser en este formato, un formato de diálogo. Él es académico, como nos dirá en breve, porque nos lo va a contar él lo que es y a lo que se dedica, pero en este caso lo que queremos es dialogar para después darle la palabra a los presentes y que de alguna manera, si surgen asuntos que hayan podido quedar en el aire o que no se hayan tratado, puedan ustedes también tomar la palabra en este ambiente de cercanía y de familiaridad para consultar con él o hablar con él o lo que sea conveniente. Por tanto, al final de la sesión podemos tener ese encuentro de preguntas y de conversación con los presentes. Todo además quedará grabado en YouTube para que los que no hayan podido venir puedan disfrutar también de esta conversación con Alfonso en el repositorio que la diócesis tiene en el perfil. Bueno, pues como les decía, tenemos con nosotros, y no es la primera vez, a Alfonso Salgado. No es la primera vez porque ya el año pasado participó en un diálogo sobre el sentido de la vida que acompañó mi compañero Emilio y que dejó buen sabor de boca. Y cuando nos planteábamos programar este curso, dijimos, ¿qué necesidad hay de buscar otro sparring si el que tuvimos fue uno que estuvo al nivel y que aportó, desde su condición de psicólogo y de académico, respuestas a esa cuestión sobre el sentido de la vida? Ese modelo, por tanto, de la excelencia académica, de que él viene a contarnos cosas, lo dejamos para otro momento, por eso él no trae pues ninguna proyección, que lo acabamos de comentar, porque podría haberlo hecho, podría haber apoyado su reflexión en datos que pueden resultar más o menos interesantes e ilustrativos, sino que va a responder a este diálogo, en este caso con un servidor, que soy Juan Carlos, y que me pongo ya a disposición pues, de esta sesión. Cuéntanos, Alfonso, quién eres, para que esta gente que ha venido hoy sacrificando esta tarde tan bonita sepa con quién está o de quién escucha lo que va a escuchar. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Pues soy Alfonso Salgado, efectivamente, profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Soy psicólogo clínico y me dedico, pues efectivamente soy académico, entonces pues me muevo a mitad de camino entre la docencia y la investigación fundamentalmente. Como trabajo en contextos de psicología clínica y de procesos básicos de psicología clínica, pues también tengo contacto con la realidad, diríamos, sanitaria, clínica, no tanto porque ejerza, diríamos, como tantos compañeros y compañeras mías, sino fundamentalmente orientado al tema de la investigación, ¿no? Y de la práctica clínica. Y trabajo en temas de salud y de la mano de lo que nos vamos encontrando, siempre nos lo hemos encontrado, pero últimamente multiplicado por mucho, pues de un tiempo a esta parte uno de los temas en los que trabajamos, mi grupo y yo, pues es en el tema de las conductas suicidas. Y efectivamente es la segunda vez que estoy sentado aquí. Me dijo Juan Carlos, ¿en cuál de las dos sillas te quieres sentar? La otra vez estuve tan a gusto con vosotros en esta silla que en esta misma silla me he querido sentar. Así que muchas gracias al Centro Teológico, muchas gracias a Juan Carlos y a Emilio, por supuesto. Venir a Zamora siempre es un privilegio, venir a hablar de un tema que no es bonito, sin duda que no lo es, pero bueno, que seguramente nos interesa a todos los que estamos hoy aquí y poder compartir lo que a lo que se dedica, pues siempre es un privilegio. Así que muchas gracias por haber preferido estar aquí a estar pasando por Zamora, que es lo que yo haré cuando salgamos de aquí. Muy bien, no nos has hablado ni de tu mujer ni de tu familia, pero tienes una familia numerosa, supongo que eso también condiciona.
funciona Sí, y además eres de una tierra fresquita. castellana y Sí. fresquita. Cierto, soy burgalés, soy burgalés. Una pincelada. Soy burgalés. Mi padre decía, hijo, cuando conozcas a alguien, nunca le digas que eres de Burgos, porque si es de Burgos, enseguida te lo va a decir. Y si no, ¿para qué le vas a dar envidia? Me decía, ¿no? Y entonces, es cierto que un burgalés lo primero que hace es decir, soy Alfonso Salgado de Burgos, ¿no? Bueno, pues si soy burgalés, claro que sí. Estoy casado con Belén, que es la mujer más guapa del barrio, mejorando lo presente, y tenemos 3 hijos, efectivamente, que son pues 3 de las razones principales de mi vida, vaya. Hablar del suicidio es sobre todo hablar de razones para seguir viviendo, ¿no? Que todos tenemos muchas, a poco que te pares, tenemos muchísimas. 3 de las más importantes para mí son nuestros 3 hijos y la cuarta es ella, vaya. Y la quinta estar aquí con vosotros. O sea que, Dices que has estudiado psicología. Si volvieras a nacer, ¿volverías a estudiar psicología? Pues volvería a estudiar psicología. Psicología es una disciplina científica con 2 caracteres. La psicología es el estudio del comportamiento humano y de los procesos que lo regulan y las aplicaciones prácticas que se siguen de eso, ¿no? Quienes estudiamos procesos básicos, pues estudiamos cosas aparentemente aburridas, ¿no? La atención, la memoria, el pensamiento, los procesos básicos que están debajo de todo eso, y cómo eso de alguna manera a veces juega en nuestra contra para hacernos entrar en situaciones que llamamos patológicas, ¿no? Disfuncionales, esos son los problemas, como los queramos llamar, ¿no? Problemas mentales, problemas de salud mental, y por supuesto de la mano de eso, pues diseñar e implementar y evaluar la eficacia de las intervenciones, ¿no? Para mejorar la salud y la salud mental de las personas. Los que trabajamos en este contexto, los que trabajan en el campo de la educación, pues lo mismo aplicado a los procesos de enseñanza y aprendizaje, o lo mismo aplicado al campo de la pastoral, hasta que estamos en esta casa, o aplicado al campo del trabajo y las organizaciones. Y sí, volvería a estudiar psicología, sí. Nunca me he arrepentido. Dudé entre hacer psicología y arquitectura. Claro, hablar de arquitectura en Zamora hay que hablar con respeto, ¿no? Entonces siempre pensaba, digo, si hubiera hecho arquitectura, pues iría con mis hijos por la calle, ¿ves aquellos balcones? Pues los arregló papá. O ves aquel tejado, pues lo arregló papá. Ahora voy por la calle y a veces veo a alguien un poco distinto y le digo a mis hijos, ¿ves a este distinto? Pues también lo intentó arreglar papá. En fin. Es buen tiempo para la lírica, es buen tiempo para los psicólogos. Pues desgraciadamente es muy buen tiempo para los psicólogos. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Como si fuera una paradoja, ¿verdad? Porque la salud mental, como tal, no está viviendo sus mejores momentos ahora. Voy a poneros un ejemplo sencillo. Os acordaréis todos, nos acordaremos todos, los meses aquellos del confinamiento por el COVID, ¿verdad? Cuando encendíamos la radio, poníamos el telediario y salían las cifras, ¿no? De personas que ese día habían fallecido por COVID, ¿no? Y si recordáis, pues se nos ponían los pelos de punta. Seguramente muchos de los que estamos aquí, algún familiar, algún amigo, ¿verdad?, murió en aquel tiempo. Bueno, pues cuando esas cifras que conocíamos actualizadas diariamente nos ponían los pelos de punta, había más del doble de personas que esos días se estaban quitando la vida. Las cifras de problemas de salud mental, especialmente de los 2 problemas más prevalentes, que son la depresión y los trastornos de ansiedad, se han multiplicado por mucho. En ese sentido digo de que desgraciadamente es buen tiempo para la psicología, ¿no? Hoy es difícil que aquellas personas a las que derivamos, las personas que necesitan algún tipo de atención profesional, no nos digan no me cabe más en la lista, mira a ver si encuentras un compañero o una compañera que tenga menos volumen de trabajo, porque no estamos... Desgraciadamente, los problemas de salud mental son muy frecuentes. Afortunadamente, y la tarde de hoy es un buen ejemplo de eso, afortunadamente está disminuyendo el estigma que hay sobre los problemas de salud mental, ¿verdad? Y pongo un ejemplo que seguramente entendemos todos. Buenas tardes. Hace un tiempo tú y yo nos podíamos encontrar por la calle Zamora y yo te preguntaba, ¿de dónde vienes? Hombre, ¿qué tal? Hace tiempo que nos vemos. ¿Dónde eres? Vengo del dentista que tenía hoy una sesión para ponerme un empaste, ¿verdad? O vengo del médico que tengo aquí una molestia y me están... Pero difícilmente decíamos, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Pues vengo del psicólogo, vengo del psiquiatra, ¿verdad? Esto no lo decíamos porque sonaba
mal, ¿verdad? Afortunadamente vamos normalizando que la salud mental forma parte de la salud en general y por tanto que forma parte de la experiencia normal de cualquier persona, quizás tener problemas de salud mental. Entonces, desgraciadamente son muchos, afortunadamente tenemos buenos recursos, buenos profesionales y afortunadamente también pues ese estigma, esa mala prensa pues va disminuyendo. Cuando Emilio y yo nos planteábamos organizar el curso y planteábamos la posibilidad del suicidio como tema de reflexión, también nos venía a la cabeza esa idea de que a lo mejor no era apropiado hablar de esto, ¿no? Durante mucho tiempo los medios de comunicación han tenido como máxima el silenciamiento. Eso ha sido una buena estrategia. El silenciamiento, todo lo contrario, todo lo contrario. Afortunadamente, y yo os agradezco mucho, como profesional que soy de la salud mental, que dediquemos en Zamora una tarde de vuestro proceso de formación, abierto a la ciudad, al tema del suicidio. Las cifras indican que es una situación preocupante, aunque suicidas ha habido siempre, y en cualquier caso, no hablar del suicidio significa ocultar algo sobre la creencia de que si hablamos del suicidio, a lo mejor damos ideas, a lo mejor favorecemos que la gente pueda pensar en quitarse la vida. Hoy sabemos que hablar correctamente del suicidio es una buena manera de prevenirlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que normalizamos hablar de algo y por tanto lo traemos y lo ponemos encima de la mesa, si yo soy una persona a la que le rondan ideas de quitarme la vida, me veo con mucha más capacidad, con mucha más, se ponen las mejores circunstancias más fáciles para que yo pueda comentar, yo estoy pensando esto, a veces esto se me cruza por la cabeza, necesito que alguien me ayude. El ocultar todo, generalmente, y además lo sabéis igual que yo, aquello de lo que no se puede hablar es además de lo que más se habla, ¿verdad? Y se habla siempre en términos oscuros y en términos, digamos, casi como de prohibición, ¿no? Entonces hay que hablar de la conducta suicida y hay que hablar correctamente de la conducta suicida. No hay que hablar del morbo, no hay que hablar de aspectos que no aportan ninguna información y hay que hablar del problema y hay que hablar de la solución al problema. Quizá se me ocurre que pueda estar la raíz del problema, que el ser humano se haya olvidado o haya preferido no verbalizarlo para considerar que no existe. Es decir, a veces si no hablas, pues como que no existe. El problema es ocultar el problema. A veces es esto. Y el problema es que a veces entramos las personas en una dinámica de no enfrentarnos a situaciones aparentemente difíciles o molestas, entra en una dinámica de evitación que nos lleva a evitar una cosa y otra y otra y otra y pasar, diríamos, nuestra experiencia vital en las evitaciones, ¿no? Que es lo que llamamos los psicólogos la evitación experiencial, ¿no? Y entonces llega un momento en que uno renuncia a vivir porque renuncia a las molestias que a veces tiene vivir. No hablar de los aspectos negativos, dolorosos, sin duda nada agradables, como es que haya personas que piensan, y ojalá solamente pensasen, ¿verdad?, sino que intentan y desafortunadamente consiguen quitarse voluntariamente la vida, pues no es un tema bonito para hablar, claro que no es preferible hablar de otras cosas, pero hablar de ello, insisto, nos permite destapar algo que existe, algo que está presente. A poco que uno recuerde, seguramente en su entorno más o menos cercano, más o menos lejano, hay alguien o conocido, cuanto menos, que ha llevado a cabo una conducta suicida, a veces incluso un intento o un acto suicida consumado, ¿verdad? Y como es una realidad que está ahí, pues lo mejor es conocerla, lo mejor es intentar explicarla, prevenirla y actuar sobre ello, claro. En la comida nos dabas algún titular, que te dije yo, esto es un titular mediático, ¿no? Háblanos de números y recuérdanos eso que a nosotros nos sorprendió. Pues mirad, 2 números o 3 números, por poner muchos, ¿no? El último registro de cifras en España de personas que se han quitado la vida no es fácil calcular, porque algunas veces parecería un accidente y realmente no lo es, o a veces podría parecer un acto suicida y realmente no lo ha sido. La última cifra habla que en el año anterior, el año pasado,
personas en nuestro país que se quitaron la vida fueron exactamente 4.227 personas, que significa un 1,2% más del año anterior. Llevamos unos cuantos años donde cada año la cifra va en aumento. Esto es lo que a nosotros nos preocupa. No que haya suicidios, que insisto, los ha habido desde que vivíamos en la selva, en taparrabos, ¿verdad? Sino qué estamos haciendo mal para que esta cifra vaya en aumento. La provincia de Zamora, siento que estéis en el top 10, la provincia de Zamora es la segunda provincia de España con mayor porcentaje de personas suicidas respecto a la población que sois. Evidentemente hay más personas suicidas en Madrid o en Barcelona, porque hay muchas más personas en Madrid y en Barcelona, claro. Pero en relación al porcentaje de personas que vivimos, el porcentaje, Zamora, después de la provincia de Lugo, es la segunda provincia más afectada por el problema. El rostro de la persona, mayoritariamente, es un varón. Las mujeres tienen más intentos, pero menos consumaciones. Es un varón entre 50 y 59 años, la mayor parte de los cuales no tienen ningún problema de salud mental. No es una persona con depresión, no es una persona con esquizofrenia, no es una persona con problemas de adicción. Es cierto que hay un buen maridaje, hay un buen matrimonio de conveniencia entre problemas de salud mental y la conducta suicida, pero no pensemos ni que todas las personas con un problema de salud mental se quitan la vida, ni que las personas que se quitan la vida es porque tienen un problema de salud mental. Está bajando mucho también la edad. Fijaos, ha habido desde que está el teléfono, siempre hemos tenido recursos, ¿no? El teléfono de la esperanza, me encontraba ahora con unos amigos vuestros que participan en ello, ha sido un recurso social y comunitario importantísimo. Desde que existe el teléfono, digamos, de atención a la persona suicida, se ha recibido 200.063 llamadas. Esto es el número exacto. Bueno, de las cuales ha habido llamadas, 7 de esas llamadas, muy poquitas, pero de niños entre 5 y 9 años. Es decir, la edad va bajando también, esto nos hace que la cosa sea especialmente preocupante. Hay muchos adolescentes que llevan a cabo conductas autolesivas sin intención de quitarse la vida, pero son un buen factor de riesgo. La edad en la que nos encontramos con algunas personas que llevan a cabo su primer intento suicida es relativamente joven, aunque sigue siendo un perfil, ya os digo, de persona mayor. Y luego hay algunos datos, si queréis, luego en el debate podemos hablar de personas o de perfiles que tienen un doble estigma, como en el caso de muchas mujeres embarazadas o mujeres que han tenido hace poco su bebé, entre las cuales un porcentaje muy alto cursan con lo que llamamos depresión posparto, que no es una cosa puramente hormonal que se pasa en 4 días, y donde las ideas suicidas son muy frecuentes también. Donde aparentemente, ¿verdad?, un bebé buscado, querido, un niño guapísimo, al lado de una pareja, de mi novio, de mi marido, que nos quiere, que nos cuida. Supuestamente la mujer debía ser en ese momento el momento más feliz de su vida, pues para muchas de ellas es un momento especialmente dramático donde la ideación suicida también circula. Sí, parece que lo lógico, lo natural, lo biológico es el instinto de supervivencia. ¿Por qué una persona puede considerar el suicidio como una solución? Te iba a decir, gracias por hacer esta pregunta. Porque la idea se oye bien atrás. La idea que siempre hemos tenido es que cómo alguien va a quitarse la vida si eso va en contra del principio básico que es el instinto de supervivencia, ¿verdad? Nadie quiere morir. Hacemos lo que sea por agarrarnos a un clavo ardiendo, ¿verdad? Y esto es importante, Nadie quiere morir. Y las personas que se quitan la vida tampoco quieren morir. Lo que pasa es que nadie quiere sufrir. Y alguien podría decir, yo me quito la vida no porque no quiera vivir, sino porque no quiero vivir así. La idea suicida y el acto suicida, que es una idea tramposa, luego entramos ahí si queréis, es una idea tramposa porque nos engaña, es la idea que se asienta en una persona que ha visto que otras posibles salidas le están vetadas, están cerradas.
y opta por quitarse intencionadamente del medio, sabiendo que la muerte tiene un carácter irreversible. Alguien podría pensar, bueno, a lo mejor un niño, pues se ha muerto el abuelo y entonces piensa que si yo me muero, pues voy a estar con el abuelo y luego vuelvo, ¿verdad? Bueno, pues porque a lo mejor este niño no tiene claro el concepto de que la muerte es para siempre, ¿verdad? No, la conducta suicida tiene una intención de causarme la muerte intencionadamente, sabiendo que la muerte es irreversible y para evitar el sufrimiento que me ha llevado a tomar esa decisión. Y esta es una idea importante. La experiencia suicida no es la experiencia de una persona loca, no es la experiencia de una persona que atenta contra el principio básico de supervivencia, sino que es una experiencia biográfica, es una experiencia humana. Solo los humanos nos quitamos la vida. Y es algo que puede pasar por tu cabeza y por la mía y por cualquiera de los que estamos aquí. Las personas que se quitan la vida no son distintos, no son personas raras, personas enfermas. Es una experiencia existencial propia de alguien que piensa equivocadamente que la única salida que tiene a la situación por la que está pasando o a la carga que él o ella piensa que puede suponer para otros es quitarse del medio. Solo los humanos nos podemos quitar la vida. Y has hablado de factores internos y factores externos. Dibuja un poquito cuáles pueden ser, desde el punto de vista académico, experiencial, cuáles son unos y otros. Bueno, pues yo diría como tres cosas. Primero, igual que sucede en cualquier otro problema de salud y de salud mental, al final todo se bascula en una serie de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que yo tenga ideas suicidas o de que mis ideas suicidas se transformen en un plan o en un acto suicida, que son cosas distintas, y también hay factores de protección, ¿verdad?, que me pueden llevar a tener ideas suicidas pero no llevarlas a cabo, o que me pueden prevenir y proteger de tenerlas siquiera, ¿no? Entonces, al final bascula entre esos factores de riesgo y factores de protección. Primera idea importante. Y la segunda idea, ahora entro en cuáles son esos factores, y la segunda idea es, no pensemos que los problemas de salud mental, si queréis, los problemas psicológicos, son algo que suceden de la piel para adentro, ¿no? Es decir, algo pienso, algo siento, algo le pasa a mi cerebro, algo le pasa a mi personalidad, sino que el comportamiento, eso que llamamos la psicología, y por tanto también los problemas psicológicos, son el resultado de la constante interacción entre la persona que soy yo y el entorno en el que estoy. Son las cosas que me pasan, los acontecimientos que me suceden, ¿no? Entonces, cuando buscamos factores de riesgo, no pensemos solo rasgos de personalidad o genes, ¿verdad?, que pueden estar ahí. Pensemos también situaciones a veces contextuales, situaciones de abandono, de soledad, de amenaza, situaciones económicas, laborales, muy difíciles de sostener. En España se dispararon las cifras de actos suicidas en la famosa crisis económica del 2008. Claro, cuando la gente veía, no puedo hacer frente a lo que se me viene, ¿no? Y no veo la manera, ¿no? Para que os hagáis una idea, hay tres colectivos especialmente vulnerables, ¿no? Uno es el de los presos, el de las personas presas. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma donde mayor número de personas en régimen penitenciario se quitan la vida, después de Andalucía. Segundo, las personas mayores que viven solas y que no viven solas por opción, sino que viven solas porque nadie las acompaña, aunque estén rodeadas de personas a veces. Y en tercer lugar, las personas que están en una situación de exclusión social. Claro, esto indica no que la soledad, no que la vejez, no que la cárcel, no que la exclusión social causen el suicidio, ¿verdad?, pero aumentan la probabilidad de que esto suceda. Y luego hay dos elementos importantes, ¿no?, que es del paso, digamos, de la idea suicida, lo que hoy llamamos el tránsito de la ideación suicida al acto suicida, ¿no?, y que tiene que ver primero con una dificultad percibida para regular emociones, para identificarlas y para saberlas manejar. En segundo lugar, con una cierta percepción de carga,
yo soy una carga para otros. Si yo me quito del medio, mis personas queridas dejarán de sufrir. Yo mismo dejaré de sufrir si me quito del medio, dejaré de ser una carga para mí. Y en tercer lugar, una especie como de enmarañamiento, ¿no? Como cuando el nudo se hace de tal manera que uno dice, la única manera de deshacer el nudo es cortarlo, ¿verdad? He intentado todo y nada ha salido, ¿no? Cierta sensación de desesperanza. Claro, ¿cuáles son los factores de protección? Pues los contrarios, estar acompañado, tener una red de amigos o de conocidos, una red familiar potente, tener alguien a quien hablar o con quien compartir momentos difíciles por los que estoy pasando, algunos de ellos completamente sobrevenidos e inesperados, la muerte de un ser querido, un abandono, una pérdida de trabajo, una enfermedad. Pues nada de todo eso se lleva igual si uno se ve sola o solo ante la situación que si uno se ve rodeado de personas y de recursos para poderlo manejar. Entonces, al final es una combinación de factores contextuales, externos, sociales, si queréis, ¿no? Ambientales, familiares, escolares, laborales, que eso nos lleva también a tomar medidas más allá de lo estrictamente psicológico, ¿no? Y por otra parte, factores internos, personales, de mi modo de entender, de mi modo de pensar, de mis valores, de mi modo de entender la vida, y al final la combinación junto con las situaciones, digamos, en las que uno está, por las que uno está atravesando, ¿no? Noticias que a veces hemos escuchado y que todos conocéis, ¿no? Fulanito de tal, 17 años, se quita del medio, ¿no? Y de repente, claro, descubrimos que llevaba una temporada larga con ciberacoso, con acoso escolar, pues a lo mejor porque es una niña gordita, o a lo mejor porque es homosexual, o a lo mejor porque era el, yo qué sé, en definitiva porque no me gusta tu cara, ¿sabes? Y por eso me meto contigo. Entonces, claro, esto un día, y otro día, y otro día, y no digas nada, y si comento algo van a pensar que soy una persona débil, y todo esto empieza a enmarañarse en la cabeza, y cada vez me siento un poquito peor, y seguramente si yo me quitara del medio, pues dejaría de sufrir. Y ahí está la trampa. La idea suicida es una idea tramposa. Y es una idea tramposa porque es una idea que miente. Y miente porque no dice toda la verdad. Si la trampa de la idea suicida es, por ejemplo, si tú te quitas del medio dejarás de sufrir. Y esto es cierto. Lo que no te dice la idea suicida es las otras cosas que dejarás de hacer, ¿verdad? Si yo me quito del medio, nunca seré una carga para mis seres queridos. No, claro que no. Pero lo que no te dice la idea suicida es el inmenso dolor que va a producirle a tus seres queridos tu desaparición. Ahí está la trampa de la idea suicida. No en que te diga mentiras, en que te dice solo una parte mínima de la verdad y te lleva a hacer creer que una decisión definitiva, como es quitarme la vida, es una solución para algo que en el peor de los casos siempre, y cuando digo siempre lo digo intencionadamente, es pasajero. Lo único que es definitivo es la muerte. Y por eso la muerte nunca es una solución. Has hablado del daño que voluntariamente, supongo, se le hace a la familia. ¿Cómo se gestiona después también esa sensación de no me di cuenta, me siento culpable, soy corresponsable de esto porque no estuve a la altura de las circunstancias? Tiene que ser también una dosis de dolor insoportable para quienes sufren esa ausencia. Sí. De hecho, a los familiares y amigos cercanos de la persona que se quita la vida les llamamos supervivientes. Uno diría, bueno, a veces, esto con nuestros estudiantes, a veces uno entendería que superviviente es quien quiso quitarse la vida y afortunadamente le salió mal, ¿verdad? Entonces le pudimos salvar a tiempo, digamos, ¿no? Lo llamamos superviviente a los familiares, a los amigos cercanos de una persona que se ha quitado la vida. ¿Y por qué le llamamos superviviente? Porque es una situación especialmente dura, especialmente difícil. Si tuviéramos que escalar, que medir, ¿no?, como el grado de sufrimiento que sentimos ante un duelo, ante la pérdida de un ser querido, la muerte voluntariamente, es decir, el suicidio, es lo que es percibido por todos nosotros como lo peor. Esta sensación de dolor se multiplica por mucho si la persona que se quita la vida es un adolescente o es un niño, ¿no? Porque siempre parecería, ¿verdad?, que las personas más jóvenes son la antítesis de la muerte. Bueno,
¿Qué les pasa a los supervivientes? Pues muchas cosas. Mucho sentimiento de culpa, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo podía haberle atendido y no lo hice? Uno suele decir siempre que el sufrimiento viene y la culpa viene por intentar responder preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué no me di cuenta? Pues mira, si te hubieras dado cuenta, claro que lo hubieras evitado. ¿Pero por qué no supe? Pues porque no lo hubiera sabido ni tú ni nadie, ¿no? Son preguntas, que conviene no hacerse porque no tienen respuesta y lo único que hacen es contribuir a mayor dolor, ¿no? Después hay mucho sentimiento de vergüenza. ¿Qué van a decir? Es una forma también de expresarse, ¿no? La culpa. A veces hay también una especie de conspiración de silencio, ¿no? Todos sabemos en nuestra familia que alguien se quitó la vida y nunca hablamos de esto. Todos lo sabemos, pero nunca hablamos de esto. Está prohibido, ¿no? A veces incluso está prohibido hablar de la persona que se quitó la vida, ¿no? Como una forma de evitar también el sufrimiento. Hay mucho estigma, ¿no? El miedo a pensar, bueno, pues ¿qué habría en esa casa para que esta persona se quitara? Y solemos decir siempre que el suicidio es prevenible, pero no es previsible. Prevenible porque algunas veces hay algunos indicadores que nos deben poner en alerta, pero no de tal manera que quede claro como que ahora es de día. Y yo sé que es de día simplemente porque me asomo por la ventana y lo veo, ¿verdad? Entonces hay indicadores que deben hacernos poner la voz de alarma o ponernos en alarma en un marco biográfico general, y por otra parte nada de todo esto en sí mismo es una prueba inequívoca, como si fuese el resultado de un análisis sanguíneo para decir esta persona. Una de las cosas que ayudan a entender esto es que las personas, muchas más de las que nos podemos imaginar, cuando han tomado la decisión de quitarse la vida, lo suelen verbalizar, lo suelen decir. No lo dicen de esta manera como lo estoy diciendo yo ahora, ¿verdad? Pero dicen cosas como cuando yo no esté, si yo me quitara del medio, o incluso hacen cosas, ¿no? Pues cosas a las que les tienen, objetos a los que les tienen mucho aprecio, ¿no? Y te lo regalo a ti para que lo tengas en recuerdo mío, ¿no? ¿Y esto? Y después, cuando ha sucedido el acto suicida, es claro, es cuando entendemos, todas las piezas cuajan, ¿verdad? Entonces los familiares a veces piensan que eso, pues como fueron tan torpes, tan tontos, de no darse cuenta, ¿no? Pero porque a tiempo pasado todo el mundo es profeta. Hablas de supervivientes. ¿Conoces propuestas formales o informales que acompañan a este tipo de personas? Sí, hay esto hay que decirlo porque igual que hablamos del problema hay que hablar de los recursos frente al problema, ¿no? Pues mira, en primer lugar, en muchos sitios, seguramente en Zamora también, haya alguna asociación de familiares, de personas familiares o amigos de alguien que se ha quitado la vida, ¿no? Entonces son grupos de ayuda mutua que tienen en común haber pasado por situaciones de este tipo, donde se intercambian experiencias para llevar mejor lo vivido, donde comparten también, hay momentos también desde un poco como, digamos, de ventilación emocional, ¿no? Donde podemos compartir lo que estamos sintiendo, donde compartimos lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda, y luego hay protocolos también por parte de profesionales para llevarlo a cabo, hasta el punto de que si yo fuese el familiar o el amigo o el buen amigo de una persona que se ha quitado del medio y yo mismo estoy sufriendo mucho por lo que ha pasado, pues un buen recurso es contar con un profesional, ¿no? Con una ayuda profesional. Existen protocolos de tratamiento, además muy bien validados, ya no vale cualquier cosa, lo sabemos bien, y entonces pues hoy tenemos en nuestra cartera, diríamos, herramientas que ayudan mucho. Y también a nivel familiar, pues podemos hacer mucho acerca de esto, ¿no? Comentábamos antes, hablando de experiencias de personas próximas a nosotros que se habían quitado la vida, pues cómo la familia, por ejemplo, pues necesita hablar de ello, necesita incluso a veces mostrarte dónde apareció la persona fallecida. Y esto nos pasa en cualquier situación de duelo, ¿no? Es decir, muchos de nosotros seguramente, si tenemos relativamente reciente la muerte de un ser querido, pues sabíamos qué pasó el último día, qué es lo que hicimos, dónde fuimos, qué es lo último que dijo, cómo estaba yo, cómo avisé. Claro, porque es una experiencia tan... Y seguramente los días próximos al fallecimiento del ser querido, pues como que necesitamos contarlo, ¿no? Esto todavía es más cuando, por ejemplo, la muerte ha sido relativamente repentina, un accidente, pongamos por ejemplo, ¿no? Que es una situación vivida con mucha dureza por quien es familiar o amigo de la persona muerta en un accidente, ¿no? Y lo cuenta, ¿no?
como una manera de ventilar, ¿no? Y tú y yo sabemos que hay que dejarle hablar de ello, hablar, ¿no? A veces la buena intención nos lleva a decir, no lo digas, no lo cuentes, anda, que lo pasas mal. No, yo necesito contarlo, aunque lo pase mal. Es una manera de sacarlo fuera, ¿no? Y a veces las personas que han pasado por una situación semejante, pero de suicidio, pues necesitan también decirlo. Y hay que favorecer sin forzar, ¿no? La persona superviviente es la que marca el ritmo y lo que nosotros podemos hacer, si estamos próximos a ella, pues es acompañar, estar, escuchar, darle permiso. Habrá días en los que te apetezca rezar y habrá días en los que te apetezca blasfemar, ¿no? Habrá días en los que te apetezca llorar y habrá días en los que te apetece darte un paseo y olvidarte de lo que ha pasado, ¿no? Y el ritmo lo debas tú y yo estoy ahí para acompañarte. Pero vamos, a mayores de esto existen, gracias a Dios, afortunadamente, recursos públicos y privados para poder manejar esto. Sí. No hay fórmulas matemáticas, no hay estrategias que aseguren el éxito absoluto, pero sabemos que la educación, la escuela y otros ámbitos que se dedican a esto pueden generar contextos. Si tú fueras responsable último en generar 3, 4, 5 claves, ejes transversales para que la evitación del suicidio o incluso la evitación de esa ideación de suicidarse fuera posible, ¿dónde pondrías la vida? Pues mira, esto es como si fuera, imagínate, esto pasa con cualquier elemento de salud, ¿eh? Como una especie de triángulo con el índice, con el vértice hacia abajo, ¿vale? En la parte más ancha, donde estamos la mayor parte de nosotros, y en la parte más estrecha, donde está, afortunadamente, la menor parte de la población, por ejemplo, las personas suicidas, ¿no? Entonces, yo creo que la prevención del suicidio no es tanto solo intervenir con las personas con ideación suicida, que esto es una parte de la prevención, lo que llamamos nosotros prevención indicada, ¿no? De aquellas personas que son de mayor riesgo para esto. Algunas incluso que lo han verbalizado y que te pueden decir, sí, tengo un plan, yo si me quito al final la vida, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Bueno, entonces ahí la intervención es casi, diríamos, inmediata, ¿verdad? Pero a mayores de esto, si yo tuviera que dar algunas claves, diría, amplíe usted el foco de intervención. Y el foco de intervención es fundamentalmente la promoción de la salud mental. Lo decíamos antes al comienzo, ¿no?, de nuestro encuentro. Quizás alguien podría pensar, ¿qué me podría pasar en un momento determinado que me pudiera llegar a pensar en quitarme la vida? Bueno, mejor que eso, piensa y anota todas las razones por las que tú tienes para continuar viviendo. Hay que cuidar la estabilidad emocional, hay que cuidar la red social y familiar, hay que cuidar el darnos permiso para expresarnos que lo estamos pasando mal. Hay que poner claramente de manifiesto que nuestras emociones y nuestros sentimientos no tienen la última palabra en un momento cultural en el que parece que la emoción, incluso más que el sentimiento, son la regla de oro. Pues eso no es cierto, ¿no? Cómo yo me siento solo es una parte de mí. Hay que procurar dotar a las personas en contextos escolares y no solo escolares de herramientas para manejar cuando me encuentro triste, cuando me encuentro nervioso, cuando estoy preocupada, cuando tengo que hacer frente a una situación estresante. Hay que procurar desestigmatizar del todo los problemas de salud mental, que yo pueda decir en mi casa, me siento mal, me encuentro mal y necesito ayuda. Igual que cuando me duelen las muelas voy al dentista, porque yo solo no me sé arreglar el dolor de muelas. Y hay un profesional que sabe de esto. Y no hay nada de extraño en que alguien quiera ir al dentista. Pues afortunadamente hay dentistas, claro, ¿verdad? Y no vivimos en el Paleolítico donde no había manera de curarse la dentadura. Hoy afortunadamente las hay, ¿verdad? Y además hay muchas opciones. Yo iría por aquí, fundamentalmente por aquí, valorando mucho las muchas razones, por no decir todas, las muchas razones y concretando por las cuales la vida tiene valor, por las cuales merece la pena estar aquí. Y una invitación para todos los que estamos aquí, tú y yo también, Juan Carlos, y los que los escuchen, si esto queda grabado y alguien lo puede escuchar, ¿no? Yo te preguntaría a ti, me preguntaría a mí, ¿qué cosas tienen valor para mí en la vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Por qué cosas merece la pena para mí seguir empeñándome?
Para cada uno serán unos distintos. ¿Verdad? Poner el foco en mis recursos y poner el foco en lo que para mí es importante en la vida y encarrilar por ahí. El año pasado estábamos en esta misma sala hablando del sentido de la vida, de lo que le da sentido, dirección a mi vida. Yo hacia dónde quiero ir. Porque si no tiene sentido, lo que acabas es dando vueltas a la rotonda, iba a decir como un tonto, ¿no? Que decir, sin ir a ninguna parte. No, mire usted, si yo quiero ir por allá, pues hacia allá voy. A lo mejor tengo que dar más vuelta, a lo mejor algún día tengo que quedarme parado porque por lo que sea no puedo seguir avanzando, pero mi dirección de la vida es hacia allá. Una invitación a prevenir el suicidio promocionando, previniendo, tratando bien la salud mental de toda la población, para que al aumentar esta parte del triángulo disminuya lo más posible la parte de abajo. Que el porcentaje de personas que piensan, que planean y que llevan a cabo actos suicidas sea la menor posible. Y ahora hago una reflexión no como profesional de la psicología, sino como ciudadano. ¿Qué estamos haciendo mal como ciudadanos? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que esa cifra de personas que se quitan la vida esté aumentando? Esa era la siguiente pregunta. Hoy no tengo datos así para saber, pero a mí me parece que hay dos cosas que faltan mucho, ¿no? Que faltan mucho. Uno es que, y me da especialmente pena porque era de algo de lo que los españoles presumíamos mucho, o nos decían los de fuera que les gustaba mucho de nosotros, y es mucha pérdida de tejido social. Yo creo que estamos entrando en una dinámica de mucho individualismo, que no significa que cada uno tenga su modo de pensar, sus valores, sus ideas. Pues claro, de esto cuanto más mejor, claro. Y cuanto más pluralidad hay entre nosotros, mejor, claro que sí, ¿no? Pero mucha más red familiar, de barrio, en el pueblo, en la ciudad, una ciudad como Zamora, donde es una ciudad habitable, por Dios, ¿no? Que tiene un tamaño humano. Antaño eran la parroquia, o era el grupo de scouts, o era la asociación de vecinos, o era la asociación cultural. Refortalecer las redes sociales de las que formamos parte porque están en nuestros genes. Lo más antihumano de todo, porque va en contra de nuestra especie, es la soledad. La soledad. Y luego, en segundo lugar, yo creo que un elemento en el que estamos entrando, insisto, especialmente peligroso, ¿no? Digo, porque hace que el entorno sea muy, muy resbaladizo, es esta sobrevaloración de lo emocional. Algo es bueno porque me hace sentir bien, algo es malo porque me hace sentir mal. De donde se sigue que el jarabe que me cura de la enfermedad y que sabe tan mal tiene que ser muy malo, ¿no? Y en cambio, la droga que me tomo y que me hace sentir tan bien tiene que ser muy buena. Lo digo con mucha ironía, lo entendemos, ¿no? Pues esto. Pongo un ejemplo. A mí me da mucho miedo hablar en público, puede decir alguien, ¿no? ¿Cómo voy a salir aquí a contar en qué trabajo? ¿Cómo voy a comentar aquí con todos vosotros la última receta de cocina que me han pasado a mí, que se me da muy bien la cocina? ¡Oh, qué vergüenza!, ¿no? Hablar delante de 40 o 50 personas. Y entonces, para evitar el malestar que me genera la vergüenza, pues entonces no participo. De manera que, por evitar algo que es emocionalmente desagradable, yo me quedo sin hacer algo que para mí puede ser importante, como puede ser compartir mi receta de cocina. Me voy a casar y me gustaría que tú leyeras una lectura, hombre, que eres mi mejor amigo. Yo no, hombre. Que me pongo nervioso. Se lee mejor estando tranquilo que estando nervioso. Pero piense usted que yo, en principio, no me voy a volver a casar, ¿eh? Y que si pierdes la oportunidad de hacer algo que para ti es importante, porque has puesto como único balón, como único criterio, diríamos, cómo tú te sientes, eso hace que todo sea resbaladizo. Porque tú y yo y todos nosotros sabemos que las emociones hacen así, ¿verdad? Fluctúan con bastante... Si encima soy una persona adolescente, donde las emociones son como una montaña rusa, pues ya ni te cuento. Los que ya hace mucho que no somos adolescentes, la vida es un poco más mesetaria, ¿no? Es un poco más estable. Yo creo que esos dos elementos, entre muchos. Pero sobre todo el cuidar mucho de nuestra red social. Pasar más tiempo con la gente, con nuestra gente.
Y a lo mejor no hace falta estar todo el día con nuestros mejores amigos, que a lo mejor viven lejos o están a otra cosa en ese momento, ¿no? Pero nuestra red de vecinos, nuestros conocidos. Quizá se me ocurre, por terminar ya mi intervención y darle la palabra a los presentes, no lo tenemos fácil. En este contexto que tú planteas de relacionabilidad, hay unos déficits muy evidentes. Cuando paseas por la calle en tiempo de recreo de los chavales del instituto o de los adultos, la mirada a la pantalla, la introversión, la falta de Sí. compartir directo con otros. Dos cosas sobre esto. Y esto enlazamos, si queréis, para tema de otro día. Tener 15 años, pongo un ejemplo, y ahora hablo de los que no tenemos 15 años. Tener 15 años nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Donde la opinión de mi pandilla ha sido determinante, ¿verdad? Donde cómo vistes, cómo eres, qué piensas, y si el pelo lo llevas, cuando tenías pelo, lo llevabas para allá o para allá, ¿verdad? Porque la influencia de tus amigos era muy grande. Ser una persona con 15 años hoy es eso, más los cientos, por no decir miles de personas que están al otro lado de un entorno y de un contexto en el que pasas muchas horas, que es el contexto del móvil, el contexto online, el contexto digital, donde puede opinar sobre ti cualquiera. Porque sobre si a mí me quedaba bien esta camisa con este pantalón cuando yo iba con mi pandilla, opinábamos los 15 o 20 de mi pandilla. Pero ahora opina cualquiera, muchos de los cuales no me conocen de nada más, ¿verdad? El mundo digital, que es extraordinariamente bueno, que es uno de los inventos de la humanidad posiblemente que más va a cambiarnos para bien, tiene en la actualidad un coste importante. Hasta el punto de que algunas autoridades sanitarias, estoy pensando en el Reino Unido, por ejemplo, ya van muy avanzados en los procesos de poner un coto, un límite a la utilización, no tanto de los medios digitales, sino de las redes sociales. Entre otras cosas, porque supuestamente nos permiten estar muy conectados y lo que estamos consiguiendo son individuos que están profundamente solos. Nota a pie de página. En un estudio que se va a publicar dentro de poquito, el 74% de los universitarios, que están todo el día enganchados al móvil, como todos los demás, dicen que hubieran preferido que este aparato no se hubiese inventado. Cuando les preguntáis a los niños pequeños qué es lo que más te molesta, te dicen cuando papá y mamá están distraídos con el móvil. ¿Eso significa que el móvil es un mal invento? Al contrario, al contrario. Ojalá lo hubiéramos inventado hace 10 siglos, ¿verdad? Pero no pensemos que es algo inocuo. Bueno, pues es el tiempo de los presentes para comentar, consultar, hacer sus reflexiones al respecto de lo que Alfonso ha ido diciendo para que siga alimentando este discurso, así que tiene la palabra. Estamos en familia, o sea que... Yo quería, un punto que no has tenido en cuenta respecto al tema de las estadísticas del suicidio. Tengo entendido que el tema geográfico es muy importante en Zamora, es una de las provincias, que el tema geográfico, la luz, la temperatura, influye mucho en la personalidad de la población y causa muchos suicidios. En el norte de Europa debe de tener un problema muy grande. Puede ser que Zamora también repercuta un poco. Bueno, yo creo que afortunadamente, digamos, nuestros inviernos, aunque son fríos, y nuestros inviernos que son muy largos y con muy pocas horas de luz, no tienen nada que ver, afortunadamente, con lo que hay en Noruega, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y uno diría, en cambio, los noruegos están encantados de ser noruegos, claro, ¿verdad? Y los zamoranos de ser zamoranos, claro que sí. Sí, hay factores, digamos, también físicos y ambientales en este sentido, pero no es tanto, fíjate, estas cosas que pasan, sino la interacción de esto con el individuo en concreto. Es cierto que luego hay momentos, por ejemplo, hay días en los que, quienes estáis al otro lado del teléfono, en el teléfono de la esperanza, que sé que esta tarde nos acompañáis alguno, lo sabéis muy bien, ¿no? Hay días que hay especialmente mayor número de llamadas. ¿Qué días? Los días de Navidad, por ejemplo. Los días en los que uno recuerda cuando era niño, cuando estábamos todos, y hoy falta fulanito, menganito, citranito, ¿verdad? Es decir, momentos
periodos de tiempo en los cuales, por ejemplo, la sensación de soledad o la sensación de tristeza se incrementan, ¿no? Posiblemente también es más fácil que la ideación suicida se torne en plan suicida en periodos en los cuales, diríamos, estoy menos ocupado de forma más positiva. A lo mejor en vacaciones, cuando estoy con mi pandilla, cuando estamos los amigos, cuando vivo en un pueblo pequeño y de repente se ha llenado el pueblo de gente y hacemos más actividades, pues una de dos, o a lo mejor es cuando más solo me siento, ¿verdad? Y veo que todo el mundo lo está pasando bien y por la razón que sea yo no puedo hacerlo, o bien, diríamos, mis propios pensamientos negativos se diluyen, ¿no? Porque mis pensamientos negativos no están solo en mi cerebro, están en mi cerebro en relación con, ¿no? Entonces, yo me preguntaría, no sé si en Zamora nos tenemos que preguntar por el clima y por la geografía que siempre ha estado aquí, ¿verdad? Y de la que nos tenemos que sentir también muy orgullosos, sino qué estamos haciendo como sociedad, diríamos, últimamente, para que estas cifras aumenten, ¿no? Siempre ha habido personas, insisto, entre nosotros que se han quitado la vida, siempre las ha habido. Y tengo para mí que siempre las habrá. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué estas cifras aumentan, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con cualquier otra cuestión a nivel epidemiológico, ¿no? Siempre ha habido no sé qué problema de salud y últimamente se está disparando. Pues algo estaremos haciendo. Estamos comiendo demasiado de algo, demasiado poco de algo, no sé qué de la contaminación, no sé qué de abrigarnos más o menos. Bueno, pongamos algo que está haciendo que un problema se esté disparando, ¿no? Y esto es lo que yo me preguntaría. No cómo caldear el frío zamorano o hacer que nuestros pueblos se repueblen como posiblemente nunca más volverá a ser, ¿verdad? Pero sí cómo poder buscar la manera, como humanos que somos, social, cómo nos movemos para manejar mejor esa situación. Y una de ellas es hablar en foros como este del suicidio y desmontar los muchos mitos que sobre el suicidio hay. Y un mito no solamente es una idea falsa, es una idea falsa que me lleva a una decisión equivocada. Si yo pienso que cenar melón es malo y hoy solamente hay melón en mi frigorífico, el problema no es que yo piense algo que seguramente no tiene mucho fundamento, es que prefiero irme a la cama sin cenar a cenar melón. Entonces dices, bueno, chico, pues has hecho una mala decisión basada en una tontería, ¿no? Bueno, pues los mitos sobre el suicidio tienen que ver con esto también, ¿eh? Que podamos pensar cosas sobre ello que nos lleve a tomar decisiones que son contrarias a lo que pretendemos. Uno de ellos era lo que hablábamos al principio, acerca de que los medios de comunicación nunca deberían hablar del suicidio. No, los medios de comunicación deben hablar del suicidio, claro que sí, y hablarlo correctamente, sin morbo, sin cosas que no tienen mayor importancia. Pero vamos, Zamora es un sitio estupendo para vivir, aunque haya... Que os lo pregunten a vosotros, ¿eh? Está bien. Las dificultades que a veces tienen a los profesionales del sistema público de salud no es un detonante para que se activen los suicidios. A mí me parece que las manos psicólogos y psiquiatras y aquí ni tan mal, es decir, pero en casa Madrid es un año. Pues mira, yo te digo dos cosas, ¿eh? Una, tienes toda la razón. Y por si no se ha oído en la grabación, nuestra amiga lo que dice es si la dificultad para acceder a los medios de salud mental públicos no son un factor de riesgo. Lo son, claro que sí, lo son. Y por tanto, una invitación a todas nuestras autoridades, ¿verdad?, a que la salud mental sea prioritaria, porque la situación lo es, la situación de problema de salud mental lo es, y por tanto que haya mejores recursos, mejor distribuidos, mejor gestionados, por supuesto que sí. ¿Qué voy a decir yo? Lo digo porque lo pienso. Y no solamente porque sea profesor de una facultad de psicología de la que van a salir, ¿verdad?, futuros profesionales, sino porque es así. El Colegio Oficial de Psicólogos, el Colegio Oficial de Médicos, cualquiera con dos dedos de frente reclamamos mayor y más rápida gestión. Punto primero. Y punto segundo, lo mismo que digo lo primero, digo lo segundo. Los problemas de salud mental, la prevención y la promoción de la salud mental, no puede recaer solo en manos de profesionales. Pongo un ejemplo. A veces decimos, claro, la abuela está muy sola, contratemos a alguien que la atienda. El tío se ha quedado solo, llevémosle a una residencia, que además tendrían que ser o mucho más baratas o gratuitas. De acuerdo, que haya profesionales para atender a las personas mayores y que haya cuantas más residencias y más baratas mejor para las personas mayores que lo necesiten.
Pero los problemas no se resuelven solo profesionalizando la solución. Y no es contrario a lo que acabo de decir, ¿eh? Cuantos más profesionales, mejor. Cuanto de más rápido acceso, mejor. Pero hay una llamada a todos nosotros a que cuidemos los unos de los otros. No solo mientras ponen profesionales, sino aunque los hubiera. Algunas veces uno va al profesional de la salud mental y lo que le recomienda son buscar estrategias, por ejemplo, para pasar más tiempo con familiares y amigos. ¿Qué es lo que hace falta? Familiares y amigos. No solo el profesional, que también, y cuantos más, insisto, mejor, ¿no? Cuando además hay procedimientos de tratamiento que han demostrado eficacia y eficiencia. Sino que también, insisto en lo de antes, de la red social, esta expresión de cuídate mucho, que decimos coloquialmente, y permitidme un poco el juego de palabras, ¿no? Oye, lo estoy pasando mal, oye, cuídate. El cuídate significa, cuídate, ¿veis por dónde voy? Cuídate y déjame un poco tranquilo, ¿no? Bueno, forma parte de nuestro acervo como humanos el cuidar unos de otros, y eso es lo que incluso en la evolución nos hizo. Yo soy burgalés, de al lado de Atapuerca, donde se descubrió el famoso cráneo de Benjamina. Benjamina es hoy sabemos que fue una niña, murió en torno a los 12 años posiblemente, por lo que dicen los paleontólogos, una niña que nació con una discapacidad, un problema en la solidificación de los huesos del cráneo, que le llevó a una mala formación del cerebro y con unos problemas de movimiento y posiblemente cognitivos, diríamos, muy serios. Y esta niña, cuando íbamos en taparrabos, antes incluso de ir en taparrabos, fue cuidada por sus congéneres. Formaba parte de nosotros, cuidar a las personas que lo están pasando mal. Y eso es lo que nos hizo humanos, y no humanos de tener un corazón humano, no, es lo que nos hizo ser lo que hoy somos, el aprender a cuidar los unos de los otros, que nos sale de forma tan fácil pues con nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de profesionalizar los cuidados, que no va en contra de decir que haya mayor y mejor profesional del cuidado. Pero los cuidados en todos los sentidos no pueden depender solo de los profesionales. Una invitación a que los ciudadanos reclamemos nuestro derecho y nuestro deber de cuidarnos unos de otros, a la vez que exigimos mejores y mayores recursos, sobre todo en salud mental. Por supuesto que sí. Y eso lo podemos decir en Zamora, donde tenéis, por cierto, algunos de los recursos mejores y que son ejemplo para, digamos, no solamente Castilla y León, sino a nivel nacional. La red de salud mental que se implementó en Zamora y que muchos sabréis, digamos, y que fue ejemplo para problemas mentales crónicos, ¿no? Que fue ejemplo para toda España. En una pequeña ciudad de provincias, ¿verdad? No todo pasa en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, también en Zamora, también en Salamanca, también en Burgos. Somos capaces de hacer cosas muy buenas. Una pregunta, aprovecharte. Yo quería hacerte una pregunta. Soy voluntaria del teléfono de la ciudad. Entonces, digamos que estoy acostumbrada, recibimos muchas llamadas, y más en la época del COVID, como os lo has dicho. Pero el otro día me llamó la atención porque se ha publicitado en televisión algún programa sobre el suicidio, eran 4 capítulos. No sé si has... Alguno he visto, pero no los 4. Entonces yo lo estuve viendo. Y hay una cosa que me llamó la atención, que es, por ejemplo, dices tú, el suicida está en una situación trampa, porque nada más ve la parte negativa, que es dejar de sufrir. Dice, y no ve la otra parte, que es lo que puede hacer sufrir a otros o lo que deja por vivir. Y sí, nosotros nos han educado en escuchar todo esto. Pero una de las intervenciones que hizo en este programa de televisión, una chica concretamente que había superado, digamos, esta idea, que había intentado quitarse la vida, decía, a mí no me gusta que me hagan esa pregunta cuando he llamado, que me digan, ¿tú sabes lo que puedes hacer sufrir a las personas que dejas? Dice, claro que lo sé. Dice, ya lo he pensado muchas veces, que si me quito, dice, pero yo lo que quiero es dejar de sufrir.
Entonces, como que esa pregunta a ella era una cosa que le estaba terriblemente. Y es que eso es algo que a lo mejor utilizamos nosotros para hacerle cambiar un poco de opinión o para ganar tiempo cuando es un suicidio en curso. ¿Cómo lo ves esto? Sí, no, yo a una persona con ideación suicida seguramente, no, al menos no sería lo primero que le diría el piensa en el sufrimiento que vas a causar a otros, ¿no? Porque es echar todavía más gasolina al fuego, ¿no? Es todavía reculpabilizar más a una persona que seguramente se siente una carga para los demás o para sí mismo, ¿no? Lo que haría sería, primero, hablar mucho, hablar de cómo te sientes, normalizar mucho. Incluso, fíjate, y de esto tú tienes experiencia, porque estás al otro lado del teléfono de la esperanza, que siempre y hoy todavía sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor recurso comunitario que tenemos. El teléfono de la esperanza ha salvado la vida a muchas personas, a muchas personas. Y nunca se os agradecerá lo suficiente los muchos años que lleváis haciendo esto. Hoy que decimos la teleterapia a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando apareció una nueva tecnología que fue un teléfono, enseguida hubo alguien que pensó en que podemos utilizar el teléfono para que alguien me llame a cualquier hora del día y de la noche, porque lo estoy pasando muy mal, incluso con ideas de suicidio. Bueno, digo, lo que hay que hacer primero es escuchar. Segundo, normalizar. Incluso aunque los motivos que a ti te puedan llevar a pensar en quitarte del medio no son suficientemente motivos para mí, no lo serían para mí, pero yo respeto que en tu caso, en este momento, tú puedas estar pensando, no puedo vivir más así, ¿verdad? Y a ti no se te ocurrirá decir, anda, que no hay gente muriéndose de hambre en el mundo, gente que está... No lo dices esto, ¿verdad? Porque, claro, la persona lo sabe, incluso hasta lo sabe mejor que tú, ¿verdad? Pero su sufrimiento para él o para ella es inabarcable, ¿no? Hay que escuchar, hay que verbalizar. Cuanto más hablamos con una persona con ideación suicida, más debilitamos la fuerza que esa idea suicida tiene, y a veces solamente con escuchar ya es suficiente, y con normalizar y con decirle cosas como, por ejemplo, en una situación como tú, es normal que muchas personas piensen en esto, ¿verdad? Y a partir de ahí ofrecerle otras soluciones, otras alternativas, incluso en alguna ocasión llegar a negociar. Bueno, esa solución siempre la tienes, ¿verdad? Vamos a probar otras antes de tomar esa, que esa sí es definitiva. Es engañosa y es definitiva, ¿no? Pero cuidando mucho el lenguaje, y esta mujer que participa en el programa dice esto con mucho criterio, ¿no? Si harto mal me siento, harto sufrimiento tengo, harto dura es la vida para mí, como para que tú encima me culpes o me acuses de que por intentar dejar de sufrir el daño que voy a causar a otros. Claro que lo piensan. Y este es el drama de la persona suicida. No que los demás no le importen, claro que le importan. Y no que, insisto, no valore su vida, claro que la valora. Pero el grado de sufrimiento que, por la razón que sea, tiene en ese momento, supera esto. No son personas ni cobardes, ni son personas desalmadas que no les importa el daño que van a causar. No, no, todo lo contrario. Lo que tenemos que ser capaces es de pensar cuánto sufrimiento hay en esta persona y sobre todo cuánta ceguera, vamos a decirlo así, puede haber en esta persona para llevar a pensar que la solución es esa. Con mucho tacto, con mucho aguantarle la conversación. En el teléfono de la esperanza lo sabéis, cuando descolgáis no sabéis lo que va a durar la conversación y tenéis experiencia de que hay conversaciones que duran mucho tiempo, ¿verdad? Y de irle ofreciendo posibilidades al menos temporales, con la sana intención de engancharle a la vida, ¿no? Y luego sabemos que igual que cualquier otro pensamiento, y también los pensamientos negativos, pues tienen cierta oscilación a lo largo del tiempo, ¿no? Que igual en un momento determinado, cuando yo te llamo por teléfono, al teléfono de la esperanza, es en el punto álgido, en el momento agudo, ¿verdad? En el que peor lo estoy pensando y en el cual, y a medida que en vez de pasar al acto suicida, yo me mantengo ahí, la intensidad de este pensamiento va progresivamente disminuyendo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, es lo que buscamos. Y en alguna ocasión, claro que sí, esto lo saben muy bien los policías municipales, por ejemplo. A veces hay tareas de contención, cuando la persona ya está a punto y lo que se hace es, efectivamente, agarrarle de piernas y manos, claro. Incluso a veces violando la confidencialidad y violando lo que hiciera falta por asegurar la vida de la persona. Claro. Hay una cosa que me interesa, que dándole vueltas a todo lo que estás haciendo,
comentando, me venía a la cabeza. Es doloroso perder un ser querido, un amigo, desde el punto de vista humano. Pero ¿y esa persona que con profundas convicciones religiosas añade además esta otra carga de la pérdida? Es un atentado incluso contra Dios, que me regala la vida o que le regala la vida a mi hijo o a mi amigo. ¿Cómo se puede generar una cierta terapia de sanación con estos que son supervivientes también en el ámbito de lo religioso? El suicidio es un fenómeno tan complejo y con tantas aristas que hay un abordaje psicológico, por supuesto, un abordaje sanitario, un abordaje sociológico y también hay un abordaje desde la ética y desde la reflexión creyente o teológica, si lo queremos decir así, ¿no? Ha salido publicado hace poquito un libro que hemos escrito entre 3 pares de manos, ¿no? Alguien desde la ética, alguien desde la teología y un servidor de la psicología, que hemos titulado La trampa del suicidio, ¿no? Intentando esta aproximación desde aquí, y que lo tenéis a vuestra disposición cuando queráis, ¿no? Durante mucho tiempo, curiosamente, había gente que podía llegar a pensar en quitarse la vida y no hacerlo por miedo a las penas del infierno, ¿verdad? Algo así como, lo estoy pasando muy mal, pero como la Iglesia dice que esto es un pecado mortal, anda, que si yo me quito del medio para dejar de sufrir y voy al sufrimiento eterno, pues echo un pan como unas tortas, claro. Bueno, salvando esto, yo creo que las ideas religiosas, al menos las cristianas, que son las que yo conozco, ¿no? Y comparto, son fundamentalmente ideas, uno diría, vitales, ¿no? Vitalistas. Hay que ahondar en el sentido tan positivo que tiene el mensaje religioso en general, todas las religiones, que yo conozco por lo menos. Pero insisto, la que yo conozco, ¿verdad?, que es la que me define, es un canto a la vida, son cantos a la vida, ¿no? Y entonces, efectivamente, a veces la persona a la que todo se le pone cuesta arriba, incluso llega a percibir que efectivamente puede ser un atentado contra Dios, puede ser un pecado mortal, hubiéramos dicho hace tiempo, ¿verdad? Y aún así la magnitud de mi sufrimiento sigue siendo muy alta. Eso nos hace idea de la idea con la que empezaba. Nadie quiere morir, nadie quiere sufrir. Y muchos suicidas no, bueno, los suicidas no quieren morir, lo que no quieren es vivir así. Y en este sentido, bueno, estamos en esta casa y estamos en un centro teológico, ¿no? Y una invitación también a que desde la Iglesia, pues cómo no, hagamos una reflexión de darle a la gente razones para seguir viviendo, ¿no? Y el mensaje religioso hay sobre todo un canto a la vida, digo, en la religión cristiana y en las otras también, estoy absolutamente seguro, ¿no?, de que hay una invitación a la vida, y a la vida aquí. Hay varias manos, hay 3 personas. Yo también pienso que hay personas que tienen la idea suicida, pero tienen miedo a sufrir, o sea, no tienen esa capacidad de letalidad, de provocarse la muerte. Entonces, sería bueno también incidir en ese aspecto, creándole una ambigüedad para que tenga miedo y sea capaz de posponer esa conducta, posponerla a posteriori, por decirlo de alguna manera. Porque yo creo que hay que tener en cuenta lo que dicen los autores, dos criterios. Uno es querer hacerlo y otro es poder hacerlo. Antes comentabas que, claro, muchas mujeres intentan más y lo consiguen menos mujeres. El hombre tiene más capacidad de vitalidad, lo intenta y se suicida más. Sí, hoy nos movemos, para intentar explicar la conducta suicida, nos movemos en diferenciar 2 cosas. Uno, ¿qué factores me pueden llevar a la idea suicida? Que la idea suicida no es la idea de querer morirme, porque muchos de nosotros hemos pasado por un momento tan duro en la vida y dices, ojalá me durmiera y no me despertase, ¿verdad? La idea suicida es la idea de intencionadamente yo provocarme la muerte. ¿Qué factores conducen a la aparición de la idea suicida y qué factores permiten el paso de la idea suicida
al acto suicida. Y ahí, como tú muy bien dices, efectivamente tiene que haber también posibilidad. Y hay factores, por ejemplo, si yo en mi entorno hay fármacos, si en mi entorno hay productos tóxicos, si en mi entorno hay una escopeta porque mi padre es cazador, si vivo en un determinado piso o puedo acceder a una determinada altura, es decir, tengo que pensar en quitarme la vida y tengo que tener medios para hacerlo. Y por último, hay un elemento que es lo que se llama efectivamente la capacidad para hacerlo, el no tener miedo. Y ahí lanzo otro punto, ¿no? Y es, hay algunas conductas, sobre todo entre la población adolescente, pero no solo en los adolescentes, que son lo que llamamos conductas autolesivas sin intención de muerte. Quemarme, cortarme, pellizcarme, golpearme, como una manera de escapar emocionalmente del malestar que estoy experimentando ahora. Estoy dándole vueltas a lo poco que valgo y a la mala que soy, ¿verdad? Y la manera que tengo de escapar a eso es, pues cojo y con el cigarro que me estoy fumando me quemo, porque me duele tanto que me despista de la idea, ¿verdad? No quiero quitarme la vida, quiero causarme heridas con esta finalidad de escapar de mis pensamientos. Pero las autolesiones no suicidas me van acostumbrando al dolor, me van acostumbrando al sufrimiento, ¿me seguís? Hasta el punto que en algunos casos son un buen factor de riesgo. Ojo con las conductas autolesivas en nuestros adolescentes, que no son ingenuas, que no quieren quitarse la vida, pero que no son nada venial. Son conductas de riesgo, ¿no? Y efectivamente, ojalá, y es lo que les pasa a muchas personas que no pasan de la idea o del plan suicida al acto suicida porque les da miedo, ¿y si me sale mal? ¿Y esto cuánto va a doler? Y esto, bueno, y son elementos que le anclan, diríamos, y que evitan, ¿no? En la conversación terapéutica o de acompañamiento, el miedo no ayuda. No lo vayas a hacer, no sea que te salga mal y te quedes peor que lo que estás, ¿no? Esto suele ayudar menos. Si en la persona está, y él lo verbaliza y él lo dice, y no lo hago por miedo a, pues entonces quizás tú sigues la corriente, haces muy bien, ¿no? Y eso lo que te está poniendo claramente de manifiesto es que por muy mala que sea tu situación ahora, todavía podría ser peor, ¿verdad? Lo cual significa que también puede ser mejor. Es decir, tú puedes aprovechar ese razonamiento para traerle hacia las razones para seguir viviendo, que son todas, ¿no? Y efectivamente, me alegra que me hagas este comentario porque en ese tránsito de la idea al acto suicida o a la consumación suicida, efectivamente hay factores que muchos de nosotros podemos haberlo pensado alguna vez, incluso podemos haber llegado a pensar si yo lo hiciera lo haría de no sé qué manera, ya, pero luego afortunadamente nos frena o no tenemos posibilidad de hacerlo. Y cuando estamos, esto es lo que vemos en el nivel 3 de riesgo, ¿no? Cuando estamos ante una persona que tiene claramente la decisión tomada de quitarse la vida, pues efectivamente lo que hay que hacer es eliminar de su entorno todos aquellos objetos o posibilidades de poderlo llevar a cabo. Y entiéndaseme bien lo que voy a decir ahora. Y si hay que atarle a la pata de la cama, se le ata, por evitar, diríamos, el acceso al medio, ¿no? Porque para nosotros, por encima de la vida, no hay nada. Hay dos intervenciones más. Yo pienso que todos teníamos que tener un poco de mea culpa en cuanto a la prisa y el respeto humano. Para mí son los ingredientes de los que todos nos tenemos que sentir un poquito culpables. Escuchar no es fácil. Y con la prisa que vivimos hoy, claro, cualquiera que me diga a mí de escuchar no ella. Pero es que también son muy lentas al mismo tiempo. O sea que tardo mucho más en hacer cualquier cosa de lo que tardaba antes. Escuchar está al alcance de cualquiera. De hecho, te dice cualquier sacerdote, sobre todo si es rural, Emilio, como tú ya no tan rural. Se confiesa más gente. Cuando empieza a hablar de cualquier cosa en la iglesia o en la calle, sin el funcionario. Porque las cerezas de la fiesta se van enganchando,
ay, usted, esto solo es para usted y para mí. Y si ya de paso me gusta la solución, pues lo voy a meter, aunque no me dé la solución, solo la solución. Y luego el respeto humano. La educación no termina cuando tus padres te han educado lo mejor que han podido, o el centro donde has acudido, o esa persona que ha vivido mucho tiempo juventud y va a marcar una pauta en tu vida casi, digamos, definitiva. La autoeducación juega un papel importante y la autoeducación no termina. Me parece que son dos ingredientes que conducen, cuando no estás saturada de ellos, que no está en nadie, pero la primera, que a lo mejor te llevan a situaciones que pueden terminar con un bien. No sé si se me ha entendido algo, porque yo a veces no, pero vamos, desde la experiencia, desde luego cualquiera lo puede experimentar. Había otra pregunta, porque esto es una reflexión añadida. Sí. A mí me interesaría saber cuántas veces se repite, qué porcentaje de repetición hay en un familiar. ¿En un familiar? En las familias, la no suicida, la familia no suicida, ¿cuántas veces se repite ese patrón? O sea, ese patrón. Sí. Exactamente el número no te lo sé decir porque no lo recuerdo y no sé si lo sé. Yo te busco. Sí. Tener un familiar que se haya quitado la vida es un factor de riesgo, sí. ¿Por qué? Uno diría, claro, esto se hereda. No se hereda. Lo que se aprende es la salida. Sí, tener familiares que hayan llevado a cabo un acto suicida con éxito o sin él es un factor añadido. Igual que lo es haber tenido un intento de suicidio previo. Lo es. Sí. Y de hecho a veces nos encontramos con esto, ¿verdad? Una persona a la que hemos podido atender y hemos podido prevenir el suicidio y te dicen, mi familia, efectivamente, un tío, un hermano, sí. Es un patrón que no sucede en todos los casos, pero es cierto encontrarte con más personas, o por mejor, en una persona que haya llevado a cabo un intento suicida, es más fácil encontrar familiares que lo han llevado a cabo, con éxito o sin él, que las personas que no, sí, cierto. Por eso los medios de comunicación, cuando hablan del suicidio, que es un elemento de prevención primaria, universal, cuando hablan de suicidio, tienen que hablar no solo de la conducta suicida, de la idea suicida, de los medios que utiliza la gente para quitarse la vida, que eso es bastante secundario, sino también de lo que han hecho las personas que han tenido ideas suicidas y que en un momento determinado no solamente no llevaron a cabo, no consumaron el suicidio, sino que salieron de esa trampa, ¿no? Y poner muy en valor los recursos que las propias personas tienen para haber frenado una idea tramposa y peligrosa y además hoy decir, mira, estuve hecho unos zorros, incluso llegué a pensar en quitarme la vida y hoy he sido capaz de manejar la situación haciendo esto y esto. No solo publicitar el problema, sino también publicitar la solución. Y a veces, seguramente, el hecho de tener en la familia, bueno, que puede ser también indicador de muchas otras cosas, ¿eh? A lo mejor en la familia lo que están presentes son algunos otros factores de riesgo que conducen al suicidio también. Pero en muchas ocasiones podemos pensar también en que alguien puede haber aprendido que quitarse la vida es una vía de escape, es una vía de salida, ¿no? ¿Quieres decir algo, Emilio? Pues sí. Dices que el Zamora tiene un acto. A mí me parece que incluye la cultura porque en el medio rural importa mucho quién gana. A mí me parece es un dios el que tiene que. Y luego, otra cosa que no pienso decir, yo no creo que es fácil escuchar. Tú estás escuchando y si no sabes hacerlo, empiezas a repetir. No es fácil escuchar. Todo el mundo, yo no puedo escuchar. Soy inclusiva, pero yo no escucho bien. Es difícil.
importa, me ha recordado a este Franklin que estuvo en Víctor Franklin. Ah, Víctor Frankl, no, sí. Hablamos el año pasado, sí. Personalmente me duele, no es igual estar en una residencia contento a obligado. Es que eso así. Claro. Te llevan a notario, firmas para la otra y estás en un fragmentado. Y eso representa mucho. Y la residencia debería de un psicólogo. Por obligación. En la residencia. Hay mucha gente que no quiere estar. Sí, no tengo nada que comentar a lo que dices tú porque tienes toda la razón. Es decir, lo que tenemos que buscar y crear entre todos son condiciones en las que la vida y la vida social sea más fácil. Tú dices el qué dirán que a veces hay en los pueblos y no solo en los pueblos, ¿verdad? Bueno, pues son elementos de presión social, elementos de situaciones estresantes que nos dificultan, ¿no? Entonces, cuanto menos de eso tengamos, mejor. Cuanto más aprendamos a poner el límite a eso, mejor, ¿no? Y, por supuesto, el problema no es el problema de las residencias o no las residencias, ¿no? El problema es efectivamente la soledad que acompaña a muchas personas, ¿no? Y claro que hay personas que prefieren, personas mayores que quieren vivir en una residencia y están tremendamente a gusto y están felices y que sus hijos dicen, pero ven a vivir acá y no quieren. Bueno, pues ya está. La antítesis es la persona que efectivamente vive donde no quiere vivir, ¿no? Y cuando no hay una causa de fuerza mayor. A veces uno tiene que estar ingresado en el hospital aunque no quiera, ¿verdad? Porque le acaban de operar de apendicitis y le gustaría ir a echar un partido de fútbol y de momento no puede, ¿no? Salvando estas situaciones, sí, por ahí va el asunto, claro. Y luego no me extraña que te suene a lo del hombre en busca de sentido porque es, diríamos, las dos caras de la misma moneda, ¿no? La persona que ha encontrado un sentido a su vida, que tiene una dirección, claro que pasa por momentos difíciles. Algunos vienen de serie, ¿verdad?, por el simple hecho de vivir, y otros son cosas inesperadas. Y no es agradable, y es duro, y es triste, y le hace renegar, pero no le retira de aquello que para mí, ¿verdad?, es... No sé a quién se le atribuye esa frase de que cuando tenemos un porqué somos capaces de aguantar muchos comos, ¿verdad? Pues esto mismo, ¿no? Cuando a veces lo único que uno percibe que hay a su alrededor es situaciones difíciles, inabarcables, incontrolables, que nunca van a poner freno, nunca van a ponerse freno y que no tengo muy clara una razón para vivir, es más fácil que aparezca una idea suicida recurrente. Y luego, aparte de la reflexión, no. Por ejemplo, Buda, si sabes algo de Buda, eso es una maravilla. Cosas son los musulmanes, pero Buda, gente pobre y feliz. Pero tiene unas enseñanzas, unas leyes, una forma de conducta que yo no conocía, pero he conocido hace poco. Es un lujo. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y el Islam también. Sí, otra cosa es que a veces solo escuchamos algunas cosas. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Sí, e incluso hay valores que provienen de los entornos religiosos y que pueden ser compartidos por personas que no lo son, claro que sí, claro que sí. Yo creo que Nacho tenías una última, yo creo, porque no vamos a resolverlo todo hoy, ¿eh? Hoy resolveremos lo que esté en nuestra mano y... Me ha venido una curiosidad ahora. Tú has dicho que los suicidas se suicidan porque quieren dejar de sufrir. Claro. Pero a veces los propios familiares, como tú has dicho ahora en las residencias, a los padres no los aguantan y los llevan directamente para las residencias. Y eso no los obligan algunas veces a eso. No los pueden obligar. No, yo creo que con esa intención no la hacen. No, ya. Otra cosa es que a veces tomamos decisiones creyendo que no tienen el impacto que pueden llegar a tener. Pero ojo también con esto, ya sé que voy a pecar de ingenuo, pero hay muchas personas que se ven obligadas a tomar decisiones sobre sus mayores porque la decisión que quisieran tomar tampoco la pueden tomar. Es decir, yo no creo que la mayor parte de quienes llevan a sus padres, por ejemplo, o a su padre o a su madre a una residencia es porque no lo quieren atender, ¿no? En algunas ocasiones habrá casos así, seguro que los hay,
pero yo creo que la mayor parte de la gente que toma una decisión de ese tipo es porque considera que o porque no pueden ofrecer la atención que pueden ofrecer o porque la mejor atención que le pueden asegurar es esta. Yo entonces lo que le diría a esta persona es, seguramente no puedes tener en tu casa, por la razón que sea, a tu padre mayor, a tu madre mayor. Lo que sí puedes asegurarle a tu padre, a tu madre, y buscas la mejor, parece que estamos hablando solo de las residencias, ¿verdad? Y buscas la mejor residencia que te puedes permitir, ¿verdad? Claro que sí. Y en la residencia está muy bien atendido por muy buenos profesionales, aunque es cierto que tendría que haber un psicólogo de serie, ¿verdad? Por los mejores profesionales, claro que sí, y además formándose continuamente y poniendo mucho cariño, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos, en lo que hacen. Lo que es gratis es el tiempo, la atención, el cariño, el buscar dar un paseo con la persona mayor de tu entorno que vive en una residencia. A lo mejor no puedo ofrecerle más, pero lo que yo le puedo ofrecer como su sobrino, como su hijo, como su hermano, es algo que no puede ofrecer el mejor profesional, porque seguramente el mejor profesional no le aprecia como le aprecio yo, no le quiere como le quiero yo, ¿no? Y lo único que le puedo ofrecer, pues es a lo mejor 2 días a la semana, que es cuando puedo, porque también tengo otras obligaciones, pues quedar y dar un paseo, no sé si por la calle o por el patio de la residencia, y escucharte, ¿no? Y eso no lo hace el mejor profesional. Mejores profesionales en las residencias, en respuesta a lo de antes, y mejor participación de todos nosotros en el cuidado de lo que es de todos, que son nuestros conciudadanos y, por supuesto, nuestros familiares. Alfonso, muy bien. Podríamos continuar. No le queda de manifiesto que merece la pena que el Centro Teológico siga invitándole a Alfonso para próximas ocasiones, que el esfuerzo que se hace desde la diócesis pues tenga este resultado, que se acoja de esta manera y que merece la pena seguir hablando de este tipo de cosas, por difíciles y en ocasiones desagradables que puedan resultar para uno y para el contexto de quien ha vivido y experimentado directa o indirectamente este problema. El Centro Teológico se compromete a mantener viva esta cátedra casi de Alfonso Salgado y os agradece también vuestra participación. Como decíamos al principio, quedará a vuestra disposición si el audio ha funcionado en el repositorio de YouTube. Y también pues, os recuerdo que ese libro que ha publicado iba a estar por aquí a disposición de los presentes, pero no ha sido posible porque las distribuidoras, las editoriales no siempre son capaces de proveer estos materiales, pero supongo que estará a mano en Amazon o en cualquier otra librería. Sí. Sé que a la librería diocesana de aquí lo van a traer. Eso lo van a traer. Pues lo hemos pedido. La trampa del suicidio. La trampa del suicidio. Pues muchísimas gracias. Nos has mostrado que el camino del cuidado es la mejor terapia para acompañar a todos en general y particularmente a quienes su vida está cargada de sufrimiento. Muchas gracias. Y esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros y me siento en casa, así que volveré.